Me preguntaron si podía hablar un poquito sobre las coronas en el rollo de la Torá. En el hebreo, en 7 letras, existen coronas en el rollo de Torá. Esto viene de Dios, no fue puesto por los masoretas y tienen significado bíblico para que sepan, las coronas, aparte de las letras. Aquí también voy a hablar un poquito de Yeshu y un poquito de paleo hebreo, que tiene un problema bien grande contra las palabras de Jesús y contra las coronas de la Torá. El paleo hebreo va contra las palabras de Jesús, es verdad. Y obviamente el paleo hebreo va contra la Torá también, para que sepan. Les voy a explicar qué quiero decir con eso. Yeshu menciona Mateo 5:18 y él dice que, por cierto le digo, hasta que él pase el cielo y la tierra, ni una yud, la letra chiquita, más chiquita del alfabeto hebreo, de la cual todo el alfabeto hebreo está hecho, para que sepan, de la letra yud, que significa mano. Y ni una tilde, que aquí se refiere al tagim, que son las coronas, para que sepan, van a pasar de la ley hasta que todo sea cumplido. Voy a hablar un poquito de ese pasaje. Literalmente, el paleo hebreo está contra Jesús, las palabras de Jesús, y el paleo hebreo está contra la Torá escrita hoy en día, para que sepan. Es interesante, les digo, me encanta. Estaba aprendiendo este fin de semana, en Shabbat, un libro de un comentarista que se llama Baal HaTurim. Fantástico libro que habla de las coronas de Torah. Quiero explicarle un poquito de ellas. Y como dije, Yeshu las menciona en Mateo 5:18. Pero también el paleo hebreo tiene un problema bastante grande contra Yeshu y contra el rollo de Torah que tenemos hoy en día. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem, Yohanan para Punto Breslev. Ustedes saben, una cosa que a mí me encanta es el hebreo de Torah. Fantástico. Hay inteligencia en la Torah. Hay fenómenos escritos, cosas que pasan en el hebreo que no se pueden traducir. Hay letras grandes en ciertos lugares, como Génesis 1:1. La primera palabra, Bereshit, tiene una letra grande, que es la letra Beit, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, que significa tenemos vida en este mundo y el mundo venidero, porque Beit tiene el valor numérico de 2. No solo eso, pero Beit es una casa. Así que Dios hizo una casa para comenzar la creación, literalmente. La idea es muy inteligente, la Torah tiene mucha inteligencia. Cómo se escribió, que generalmente las traducciones no siguen cómo se escribió la Torá, que es terrible. Frases bloques de frases que se encuentran en un rollo de Torá, que las traducciones no le siguen. ¿Por qué? No lo sé. Y eso es divino. Así que ese es terrible si se ponen a pensar que no siguen la palabra de Dios y tienen opiniones superiores que la palabra de Dios. Es la única manera que puedo entender eso. No siguen la forma que la Torá fue escrita. Como dije, hay palabras grandes. También tenemos las coronas de la Torá, que se encuentran en el rollo de Torá. Eso no lo añadieron los masoretas. Lo que los masoretas añadieron fueron las vocales y las notas musicales en otro libro que se llama Tikkun. No la pusieron en el rollo de Torá. Pero el rollo de Torah tiene estos fenómenos, tiene las coronas, tiene los espacios, tiene ciertas letras grandes o hay veces ciertas letras chiquitas. Y todo tiene significado. Y las traducciones no pueden traducir eso. No pueden. Las notas musicales vienen de Dios también, pero no se escribieron en la Torah. Por eso los masoretas las pusieron en un libro extra, que ya dije que se llama el Tikkun. Asimismo, la pronunciación, sus vocales, vienen de Dios. Cuando una persona está leyendo la Torah y la canta, se da cuenta el contexto, porque la Torah no tiene puntos, comas, no tiene eso. Así que tú tienes que saberlo por la música.
Por ejemplo, cuando Lot está saliendo de Sodoma y Gomorra, hay una nota musical que significa se tomaron su tiempo demasiado. Y eventualmente el ángel lo agarra la mano y lo saca. Eso no se traduce, se escucha, un fenómeno bíblico, si quieren saberlo. Bien, como dije, en la Torá hay, está escrita en hebreo, obviamente, que son 22 letras. De las 22 letras, 7 letras tienen coronas. Hay letras que tienen una corona y hay letras que tienen 3 coronas. Pero también hay su excepción. Hay letras que tienen 4 coronas. Y a veces hay excepciones a la regla. Así que la idea es fantástica, total. Quiero explicarle un poquito de eso. Jesús, o Yeshua, como le decimos, él menciona las coronas en Mateo 5:18, que voy a leer este pasaje otra vez. Mateo 5:18. La palabra de Yeshua dice, que no es la palabra de Dios, obviamente. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yud, ni una tilde, que es la corona, como dije, no pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Bien, les recuerdo que Yeshua, él lo cumplió para ser candidato mesiánico. Su mamá, casada con José, salió embarazada de otro. Lo dice la Biblia cristiana, está en Mateo 1:18. Ella sale embarazada de otro que no es José. Ahora, diferente del Tanaj, de las escrituras hebreas, el Nuevo Testamento tiene miles y miles de textos variantes. Miles. 400,000 he escuchado número. Así que Mateo va a tener diferentes textos con diferencia, obviamente, en hebreo, en arameo, en griego, en cóptico, en latín, todo diferente. En hebreo, la Biblia hebrea es una. La Biblia hebrea en China y la Biblia hebrea en Camerún es la misma. La misma Biblia hebrea en Rusia y en Sudáfrica es la misma. En India es la misma. En Argentina es la misma. Ahora, cuando se escribe una Biblia hebrea, se escribe con los fenómenos que ocurren. La letra Beit, que comienza Génesis 1:1, como dije. La Shema, que tiene 2 letras grandes, que las 2 letras grandes forman la palabra Ed, que significa testimonio, por ejemplo. Así existen muchos fenómenos textuales. Cuando cruzamos el mar de Juncos, no es el mar Rojo, es un error de escriba, de los traductores, perdón, de la Biblia cristiana, para que sepan. Y eso es reciente, para que sepan, no es viejo. El que comenzó el error fue la King James, que después la Reina Valera copió de la King James y pusieron mar Rojo, pero es mar de Juncos. Reeds es Juncos. Red es rojo en inglés y pusieron, porque se parecen las 2 palabras, pusieron rojo. Y la Biblia castellana siguen con el rojo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sermones enteros que hablan del mar rojo? Y no existe tal idea en la Biblia hebrea. Pero cuando estamos cruzando el mar de Juncos, la forma que se escribe en cierto bloque tiene su mensaje. Estamos en unidad cruzando el mar de Juncos. Ahora, Deuteronomio 32, que es Haacino, la porción se llama Haacino, los textos están divididos en 2 columnas. ¿Por qué? Porque estamos en división. Básicamente, siendo simpleza del texto, eso es lo que significa, viendo el flujo del texto, como Dios nos dio ese texto así. Eso viene de Dios, literalmente. Los escribas no añadieron eso, los masoretas no añadieron eso, todo eso viene de Dios. Ahora, ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto.
de domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Del alfabeto hebreo tenemos 22 letras, como mencioné, que no incluye vocales, pero sí incluye las coronas. También tenemos las letras sofit, que hay letras finales. Por ejemplo, la letra mem, que tiene un final diferente. Por ejemplo, la letra sadi tiene un final diferente. Hay letras que tienen su final diferente. La letra nun tiene su final diferente. Bien. El paleo hebreo no tiene nada de eso. No tiene coronas, no tiene letra sofit. No hace diferencia en las columnas de los textos. No hace diferencia eso. No tiene letra en grande. Nada de eso. Y eso viene de Dios. No paleo hebreo. El paleo hebreo se llama Katav Ivrit. Katav Ashuri es el escrito de la Biblia hebrea. Katav Ashuri, que es, como están viendo en la pantalla, es el escrito de Torah. Y no existe texto sagrado escrito en Katav Ivrit, con excepción obviamente que los samaritanos tienen sus rollos de Torah en Katav Ivrit, no en Katav Ashuri. Puede ser que se lo dieron el texto porque no los confiaban, le dieron Katav Ivrit, el texto de ellos, para demostrar que no son confiables los samaritanos. Los samaritanos eran los enemigos de Israel, para que sepan. Pero ellos intentaron eliminar a Israel en los tiempos de Alejandro Magno. Tal vez por eso el dicho, el buen samaritano, es como decir un buen palestino. Probablemente existe uno, quién sabe dónde, pero bueno, ¿me entienden el punto? No era nada bueno, pero bueno. Así que los samaritanos tienen su rollo de Torah en paleo hebreo. Otro grupo que lo encontré cómico son los mesiánicos, que le encanta el paleo hebreo, pero no es un texto sagrado. Pero tal vez viene de Dios para demostrarnos que su pensamiento es reemplazante. Eso fue lo que los samaritanos hacían. Ellos se consideraban Israel espiritual y eventualmente Israel legítimo, aunque ellos fueron exportados. Israel espiritual. Ellos fueron los primeros que se inventaron Israel espiritual. Inclusive, en su rollo de Torah añadieron textos, para que sepan. Debes adorar en el monte de Gerizim, por ejemplo, los 10 mandamientos. Ellos añadieron eso. Un grupo que tiene un rollo de Torah de los samaritanos es Gozo y Paz, para que sepan. Yo lo vi en video por lo menos. Pero no es un texto sagrado. Tal vez dijera yo que tiene tal vez igual santidad que la Reina Valera, o tal vez menor, porque tiene obviamente pasajes añadidos. Obviamente la Reina Valera tiene el Nuevo Testamento añadido, que no es un texto sagrado. Y les digo por qué. Obviamente el Nuevo Testamento tiene elementos de verdad. Una mentira 100% no es efectiva. Un vaso lleno de agua y una gota de veneno, eso es veneno. Es veneno total. No te bebas un vaso de agua con una gota de veneno. No te lo recomiendo. Yeshua, él menciona que nada va a pasar de la Torah ni la letra más chiquita del alfabeto hebreo, que es la letra Yud, que como he dicho, esta letra Yud fue la que formó todo el alfabeto hebreo, que significa mano, la letra Yud, que es interesante, y la tilde, que es la corona de Torah, que viene de el Katav Ashuri, que es el texto sagrado que usamos antes y hoy en día. Y Katav Ivrit, que es paleo hebreo, no tiene. Así que Yeshua estaba refiriéndose a Katav Ashuri. Así que Yeshua estaría contrario a usar el texto samaritano. Aunque lo encuentro interesante que a cierto punto
A Yeshu lo acusan de ser endemoniado y ser samaritano. Yeshu nunca corrige a la gente que él no es samaritano. No los corrige. ¿Por qué será? Pero si los corrige, dice, no, yo no soy poseído por demonio. Y continúa el texto. Pero él nunca corrige a la gente que él no es samaritano. Lo encuentran raro, ¿no? Bien raro. Tal vez su papá era samaritano. Les recuerdo, María casada con José salió embarazada de otro. Está escrito en Mateo 1:18 y está escrito en Juan 8:41. Y le recuerdan eso, que él es hijo de adulterio. Hijo de prostitución, también hay una traducción que lo dice. José no es el papá, por eso Jesús no tiene afiliación tribal de Judá, David, Salomón, por eso Jesús ni siquiera calificaba para ser candidato mesiánico, así que no, nada que ver. Pero interesante que Jesús nunca corrige a la gente que él no es samaritano. ¿Será que él era samaritano? ¿Será que su papá era samaritano? Él no los corrige. Que me escriba la gente para ver cuál es la opinión de ustedes, por favor. Pero bien, así que de la Torá tenemos las coronas y eso lo encuentro fascinante. Les voy a poner, como están viendo aquí obviamente en la pantalla, cómo se encuentra el texto de Torá. Y como dije, en el texto de Torá no hay vocales y las notas musicales se encuentran, las vocales y las notas musicales se encuentran en otro texto, en otro libro que se llama Tikkun. Pero el rollo de Torá se encuentra peladito con las letras y las coronas y las divisiones. Eso no se puede traducir. Uno tiene que aprender la palabra de Dios en su lenguaje original para no ser engañado. Una buena traducción es difícil. Porque en verdad es como besar a tu amada por medio de un teléfono. No es lo mismo que besarla en la boca. En verdad le doy la fuerza que aprendan hebreo, la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. La Reina Valera o cualquier otra traducción no es la palabra de Dios. Y les digo sinceramente, traducciones cristianas es un desfavor total porque inventan, obviamente contienen el Nuevo Testamento que no es la palabra de Dios, tiene errores por todos lados. Un error famoso es la guerra de Armagedón. En Ezequiel comienza la guerra de Armagedón antes del reino mesiánico. Eso es Ezequiel 37, 38. Comienza la guerra de Armagedón, especialmente capítulo 38, pero capítulo 37, verso 25, el Eterno manda el Mesías. Verso 24, el Eterno perdona los pecados. No el Mesías no es un Dios encarnado, Él no perdona pecados, eso es mitología y mentiras. Pero como dije, Ezequiel 38 manda el Mesías en la era pre-mesiánica que estamos viviendo hoy en día. De acuerdo al libro Apocalipsis, la Biblia cristiana, la guerra de Armagedón viene al final del reino mesiánico, que es 1000 años más tarde, un error de 1000 años. De acuerdo al libro de Ezequiel, capítulo 48, la tribu de Dan regresa y es la primera que recibe porción territorial, Ezequiel 48. Y ya regresaron, que son los israelitas de Etiopía. De acuerdo al libro Apocalipsis, no regresa. Dan no regresa. Es un error brutal. Ellos no, y mucha gente ve el hecho que ya pasó, que los etíopes ya regresaron, la tribu de Dan, y ignoran lo obvio, que el Nuevo Testamento está en error fatal, en vivo y a todo color, viendo los etiopios. Obviamente Jesús no cumplió como candidato mesiánico porque es hijo de adulterio. Eso está escrito en su Biblia. No es mi opinión, está escrito en su Biblia. Así que hay que buscar la verdad, no ser enamorado de las mentiras. El paleo hebreo no es bíblico. Así como la Reina Valera no es la palabra de Dios. Las traducciones mesiánicas son un desastre. Creo que son peores que la Reina Valera, sinceramente. Porque inventan cosas para justificar su locura. Y después encontramos gente como Dan Ben Abraham, que tiene su propia versión, y porque no le gusta algo, lo corta y no tiene la autoridad para hacer eso tampoco. Así que la idea es ridícula. Como les dije, Yeshu es mentira. El Nuevo Testamento es mentira. Que obviamente pueden decir cosas que tienen verdad, como este dicho de Mateo 5:18. Por cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yud ni una corona va a pasar de la ley.
Eso es verdad. Pero una verdad que tiene mentiras es una mentira total. Un vaso lleno de agua pura con una gota de veneno es veneno. Busquemos de la verdad. Dice la Biblia hebrea que el Eterno es el Salvador. Aparte de Él no hay otro. Él es el uno. Él es uno. Te lo dice Shema. Te lo dice. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios. El Eterno es uno. Y te lo dice en Zacarías 14. En aquel día el Eterno es uno y su nombre es uno. No es tres. Tres no es uno y uno no es tres. Eso es mala matemática total. Uno es uno. Los 10 mandamientos te dicen que para ser salvo tenés que tener fe en el uno. Yo soy Hashem tu Dios. Haz el Eterno tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses frente de mí. Solo Hashem, no Trinidad, no Triunidad, no dioses encarnados. Eso es mitología. Porque el Eterno es un Dios celoso. Llama al Eterno tu Dios. Ahí está tu salvación. Su brazo no es corto para salvar. Y como dijo Habacuc, el justo vive por su fe. Pon tu fe en el Creador porque el Eterno es suficiente. Y decir que necesitas más para salvarte, eso es blasfemia. Sacrificio humano, eso los paganos lo hacían. Solo el Eterno salva, te lo dice. Su brazo no es corto para salvar. Compartan este video. Kol Tuv.